el lado de lo que ha dicho Fidel, en el sentido de pensar, como primera idea, que preguntarnos por las premisas de la interculturalidad supone en realidad abrir la noción, es decir, hacer el esfuerzo por ir más allá de la búsqueda de un fraseo de lo que sería interculturalidad, y además de la tentación de convertir ese fraseo en algo como un horizonte normativo, ¿no es cierto?, a fin de más bien reconocer la complejidad del terreno semántico que actualmente implica la idea de interculturalidad en el mundo, en el país, en el quehacer desde el ministerio, ¿no es cierto?, en los procesos complicados de largo plazo, finalmente de construcción de modernidad política, de construcción de formas de democracia, de ciudadanía, finalmente de formas de pertenencia en condiciones de igualdad a una comunidad política, es decir, a un país. No es la única forma de comunidad política, pero creo que, por lo menos en el caso peruano, la idea de país ha sembrado un terreno en el marco del cual se juegan estas distintas maneras de comprender, ¿no es cierto?, actuar y vivir la interculturalidad. Entonces, primera idea, esto de que no se trata de buscar, por lo tanto, una fórmula, un concepto. Más bien, creo que se trata de poder reconocer la complejidad de este campo semántico, que es en realidad un campo que incluye múltiples discursos, ¿no es cierto? Podríamos reconocer montones de discursos en relación a interculturalidad en el ámbito académico, en distintas áreas, ¿no es cierto?, disciplinarias o de lugares también situados en términos académicos. Una cosa es la formulación anglosajona, por ejemplo, otra la del sur, en relación a la actuación de instancias como los organismos multilaterales o los estados y el desarrollo de políticas y prácticas, ¿no es cierto?, de gobierno que asumen la interculturalidad como horizonte, o los procesos de construir nociones de interculturalidad hechos por movimientos sociales de distinto tipo, de distinto talante, de distinto nivel, a lo largo y ancho, ¿no es cierto?, del mundo en estas décadas tan agitadas, o los modos como distintos actores más bien ligados a, comillas, sociedad civil, agarran también y utilizan la idea de interculturalidad. Me parece entonces que interculturalidad supone en estos momentos, sobre todo, una arena de lucha por formas de construir significados en relación a la pertenencia. Es una arena bien complicada, muy amplia, ¿no es cierto?, que tiene montones de granitos y que en la cual podríamos con mucha dificultad establecer una suerte de genealogía, ¿no es cierto?, pero esa genealogía necesariamente creo que nos va a llevar a reconocer lo difícil, probablemente lo imposible, de alguna forma, de construir una noción de interculturalidad que pueda ser consensual, ¿no es cierto? Entonces, supone reconocer más bien este terreno de lucha, de aparición de actores y de discursos que, y esto resulta muy interesante, han tomado la idea de interculturalidad como una herramienta discursiva, ¿cierto?, como un horizonte discursivo, como un proyecto discursivo. Porque en esa arena de lucha por discursos y significados, lo que hay en realidad son proyectos. Y la interculturalidad creo que es uno de esos terrenos de palabras, de terrenos de significado, ¿no es cierto?, una palabra que alude a ese terreno, en el cual se juegan múltiples proyectos de distinto tipo. Y ahí situaría distintos niveles de estos proyectos en relación al asunto, o a uno de los asuntos, creo, fundamentales a los cuales convoca la discusión sobre interculturalidad, que es la discusión sobre el modo de pertenencia a comunidades políticas, más amplias obviamente que las comunidades de origen, ¿no es cierto?, es decir, comunidades, pueblos, etc. Estoy hablando de estados, ¿no?, de la relación entre culturas diversas al interior de la pertenencia, ¿no es cierto?, a estados en los cuales existen situaciones de diversidad cultural, ¿no es cierto?, múltiples, complejas, etc. Entonces, en esa genealogía uno podría rastrear
la trayectoria de la, más bien conceptual, ¿no es cierto?, desde los primeros debates acerca de racismo, formas de integración, etcétera, y paradigmas más bien que surgen en relación a lo multi, lo pluri, y luego llegamos al terreno de la interculturalidad. En el Perú, desde la década de los 80 me parece que está en juego esta multitud de abordajes a la palabra. Y lo que quería decir más bien aquí es que no me parece casual que en un contexto como el actual la palabra reaparezca. Está en el terreno, ¿no es cierto?, desde hace décadas, pero reaparece ahora, y no solo en el Perú, ¿no? Y de hecho en este contexto es interesante que en Perú hayamos pasado a avanzar en conformar un ministerio que tiene una de sus principales instancias de un viceministerio de interculturalidad. No es casual, digo, que ahora la palabra aparezca como ese terreno de luchas y significados tan complejo, ¿no? Expresa, de hecho, procesos en el fondo más estructurales, si vale usar la palabra, en relación al modo como la cultura aparece hoy, aparece en el mundo contemporáneo, ¿cierto?, en un contexto de acelerada y desbocada globalización, de riesgos, de amenazas, de crisis, ¿cierto? La palabra crisis, el Perú en este contexto es bien extraño, porque aquí hablamos de lo contrario, ¿no es cierto?, de crecimiento, y en el resto del mundo la palabra principal hoy es crisis, casi en todo el resto del mundo, ¿cierto?, y sobre todo en el centro del mundo, en torno al cual construimos buena parte de nuestra referencia, el mundo occidental, Europa y los Estados Unidos. Y en este contexto, la cultura aparece entonces como un componente fundamental, como un ingrediente fundamental de la realidad social, del quehacer de los distintos actores en contextos que sobre todo son contextos de crisis, ¿no?, y en un contexto, decía, de globalización desbocada. En este marco, interculturalidad aparece como una palabra que desborda completamente sus territorios académicos y acaba convirtiéndose en una herramienta, y en lo que respecta a otros actores, casi en una tecnología de discurso, ¿no es cierto?, para poder actuar en contextos en los cuales siguen planteados viejos dilemas en relación a este asunto que me parecía lo central, el seguir planteando la necesidad de avanzar hacia formas de pertenencia que sean de manera efectiva formas democráticas. Entonces no es casual la reaparición del discurso, su puesta en moda, ¿no es cierto?, nuevamente, y además no es casual en el Perú. Yo creo que en el Perú, entrando más bien a la situación peruana, la interculturalidad está replanteada en el escenario público en relación a la ocurrencia de sucesos como el AVE, de sucesos como Bagua, ¿no es cierto?, finalmente a la irrupción de un actor que consiste en una sorda, todavía casi invisible, muy fragmentada, muy dispersa, ¿no es cierto?, pero sorda movilización de comunidades y pueblos que comienzan a reivindicar formas de pertenencia justamente en el país y plantear allí la idea de interculturalidad. En el Perú entonces ahora ocurre en el espacio pequeño del país este panorama más grande, ¿no es cierto?, de la interculturalidad como arena de luchas por discursos y proyectos en los cuales los sentidos de interculturalidad que se construyen resultan siendo muy diversos. Este ministerio entonces seguramente tiene por delante la tarea de construirse también un sentido, ¿no es cierto?, situándose como actor en el país y un sentido que le permita abonar sin duda a avanzar en términos de democratización, ¿no es cierto?, en el sentido real en el Perú. No sé cuánto se puede avanzar en eso, y haremos el balance seguro en el futuro, ¿no? Pero en esta demanda, finalmente, por recolocar la cuestión de la necesidad de ser iguales en nuestras formas de pertenencia a la comunidad política llamada Perú, creo que la interculturalidad adquiere todo su peso, su dimensión, su sentido ahora, y es por eso, desde su origen en el Perú, como una palabra que podía permitir, por ejemplo, mejorar las relaciones en el aula,
en ámbitos rurales, campesinos, de maestros y niños indígenas, y entre niños indígenas, y la relación entre los niños indígenas y sus entornos, ¿no es cierto?, inmediatos, y sus vínculos con entornos urbanos. Es decir, del primer momento de formulación de interculturalidad pasamos ahora a un momento en que se juegan cosas más fuertes, ¿no? Es decir, insisto, la discusión sobre las formas de construir pertenencia que pasen, y entro ahí al segundo asunto planteado en las preguntas, por erradicar formas de desigualdad históricas todavía actuantes fuertemente en el país. En la discusión sobre desigualdad, sin duda la palabra interculturalidad, dotada de contenidos que nos permiten trazar nuestro propio campo semántico, puede ser muy útil. Puede ser muy útil en la medida que construyamos una idea de interculturalidad que implica formas de modernidad, en el sentido de que puedan implicar proyectos de igualación de la pertenencia, es decir, formas de construcción de aquello que en este contexto de crisis justamente en el mundo está siendo desalojado, ¿no? Es decir, nociones de igualdad asentadas en la pertenencia común a una comunidad política y que tienen un terreno concreto de expresión, el terreno de lo público, es decir, el espacio en el cual todos podemos encontrarnos con nuestras diferencias, ¿no es cierto? Sin embargo, esto que puede parecer tan bonito, en el caso peruano, alude también a una complejidad muy fuerte, una complejidad constitutiva, digamos, en términos históricos del país, ¿no? Lo que tenemos en términos, pienso ahora en lo que decía Fidel y en la cuestión andina, ¿cierto? Aunque no es solamente en los Andes, sino creo también en la Amazonía, pero está planteado un tema al cual necesitamos mirar nuevamente, ¿no? Es decir, la demanda de ser finalmente iguales en términos de la pertenencia al país, ¿no?, que implica detrás una demanda por diferencia, es decir, proyectos de interculturalidad que aún no están cristalizados en términos de discurso en el país, pero creo que aparecen como prácticas colectivas, sobre todo en la última década. Lo que hacen es evidenciar el proceso laberíntico, enrevesado, ¿no es cierto?, complejo de construcción de las desigualdades de pertenencia que nos atraviesan como sociedad. Lo que tenemos en el Perú no es un proyecto de reconocimiento de la diferencia en tanto reclamo de separación, de ser parte de una comunidad. Lo que tenemos son múltiples proyectos, ¿no es cierto?, que reclaman la articulación, el progreso, la modernidad, el ser parte, el ser reconocidos en tanto iguales miembros de una comunidad política. Pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que podía ocurrir en décadas, ¿no es cierto?, de luchas sociales, pienso en luchas indígenas en el país, ahora aparece más claramente una formulación en términos de que hay un reclamo de diferencia junto a ese proyecto. Diferencia y pertenencia entonces aparecen unidos, y esto hace, creo, sumamente particular la movilización de sectores indígenas en el conjunto de los países andinos y América Latina en general, pero de manera específica en el Perú, ¿cierto? No se trata entonces de proyectos autocentrados, ¿cierto?, o de proyectos que busquen reconocimiento territorial en el sentido de que implique separación, sino de reconocimiento de territorio, por ejemplo, al interior del territorio compartido. Creo que ahí actores sociales que se vienen constituyendo plantean retos, que van a ser retos importantes para la acción en términos de gobierno y de políticas públicas, ¿no es cierto? A menos que querramos seguir convirtiendo a la interculturalidad entonces en una norma, en una fórmula, en una mera tecnología que sirve para ejecutar políticas públicas que tienen límites muy precisos, creo que necesitamos avanzar en construir, y ahí entra el reto de la imaginación, ¿no es cierto?, de la búsqueda de canales efectivos de vínculo, de articulación, de construir formas entonces de diálogo concreto que impliquen el hecho de que la gente sienta que pertenece a una comunidad finalmente en términos de igualdad. Creo que uno de los
grandes retos consisten en eso. ¿Cómo hacerlo? Obviamente eso requeriría más de un seminario, pero sobre todo la acción, ¿no es cierto?, del Estado en los procesos de construcción democrática que podamos hacer en adelante. Acabo señalando justo en el último minuto que en el fondo lo que estos proyectos de interculturalidad y sus demandas entonces de igualdad en la pertenencia, en el fondo lo que tienen, creo que son proyectos de modernidad. Y lo que necesitamos a gritos redescubrir en el Perú es la posibilidad de que podemos ser iguales en la pertenencia a una comunidad política con proyectos de modernidad que son sin embargo distintos en su base. O sea, proyectos de modernidad que incluyen